Como cada mañana muy temprano, Evaristo se levantaba para preparar su burro y el lonche. Luego de ponerle la silla y el bozal, lo montaba y salía a toda prisa rumbo a su labor. Eran tiempo de lluvias y quería terminar de sembrar su maíz para tener buenas cosechas. Calixto, que así se llamaba su burro, al ser montado y arriado por la rienda, al momento de su garganta salió un rebuznido que lo hacían caminar más deprisa a como sus patas se lo permitían. Mientras en casa, Martina, su mujer, lo esperaría durante el día para recibirlo por la tarde con una deliciosa merienda. No tenían mucho tiempo de haberse juntado y así era su estándar de vida desde que se unieron. Vivían en una ladera, ahí construyó su jacal en las tierras que le heredó su padre ya fallecido. Sin embargo, ese día cambiaría su vida y la de su mujer. Un evento inesperado se avecinaba. En ocasiones, la vida nos depara cosas insospechadas de las que nunca imaginamos vivir. Así son sus misterios. El cielo estaba nublado, parecía que se avecinaba una buena tormenta. Afortunadamente, Evaristo en su parcela había construido una pequeña choza con madera, ramas y paja. Eso lo resguardaría del agua mientras estuviera en su labor. Al ir caminando, el burro volvió a rebuznar, pero se detuvo intempestivamente y por más que quiso hacerlo caminar, este no lo hacía, se quedaba quieto. Entonces de repente empezó a escuchar un llanto de bebé a orillas de un sembradío. Se dirigió hacia donde provenía el llanto y en medio de un surco entre la pequeña milpa vio una cobijita y en ella estaba envuelta una niña de escasos meses de nacida. Evaristo no podía dejarla abandonada como sus padres lo habían hecho. Tomó a la pequeña y continuó su camino. Estaba por llegar y no podía regresarse. Llevaba un poco de leche y eso le daría de comer a la niña. Ya a su regreso, indagaría quién había dejado abandonada a la pequeña y la entregaría a las autoridades. 15 minutos después, llegó a su sembradío, le dio leche para que dejara de llorar, luego la metió a la casita arropándola bien y se quedó dormida. Evaristo aprovechó y se puso a sembrar. Pasaron algunas 2 horas, cuando en eso, con un fuerte rayo la lluvia se dejó venir y él tuvo que dejar sus labores para refugiarse en la casita mientras pasaba la tormenta. Pero no fue hasta después de 1 hora cuando cesó de caer agua y mejor decidió irse a casa. Ya no podía seguir sembrando. Además, estaba preocupado por lo de la bebé. Al llegar, cuando Martina, su mujer, miró la cobijita, preguntó por qué la traía. Él le contó todo lo sucedido. Ella, impresionada, dijo que quién podría haber sido capaz de abandonarla de esa manera. Evaristo contestó que lo mismo se preguntaba a él y no tenía respuesta. Le dijo que iría al pueblo a dejarla con las autoridades para ver si ellos sabían de algún niño perdido. Ella guardó silencio por un momento. Parecía tramar algo. Luego le dijo: ¿por qué no nos quedamos con ella? No tenemos hijos, nos hace falta uno y podría alegrarnos la vida. Además, nadie sabe que la encontraste. La verdad era que solo con verla se había encariñado con ella y le prometió cuidarla como si fuese suya. A Evaristo no le pareció mala la idea, no lo pensó mucho, aceptó quedársela y de nombre le pusieron Lluvia, puesto que la encontró a punto de caer una tormenta. Pasaron 10 años y Lluvia casi cumplía 11. Entonces recibieron otra sorpresa. Martina de repente se desvaneció. Fue un desmayo natural de cuando una mujer está embarazada. Cuando la llevó al doctor, él se lo confirmó, diciéndole que no había de qué preocuparse. Iban a ser papás. Y así fue, porque 8 meses después
nació un hombrecito quien alegró su hogar por segunda vez, a quien le pusieron Juanito. Pasó el tiempo, digamos 8 años más. Para entonces Lluvia tenía 18 y Juanito 8. Fue en ese momento que Evaristo y Martina empezaron a notar comportamientos extraños en Lluvia. Era algo agresiva y algunas noches desaparecía de su habitación, sobre todo en días de luna llena. También estaban desapareciendo algunos de sus animales, chivos, gallinas y becerros. Solo dejaban unas enormes huellas, como de un can enorme, junto a un rastro de sangre, y en el cerro encontraban los despojos. Pero no solo eso, porque tiempo después desapareció un hombre, luego otro, hasta que fueron algunos 10 los desaparecidos y casi lo hacían de la misma manera. Eran campesinos y los atacaban cuando venían de su parcela al estar oscureciendo. A otros algo los sacaba de su casa por una ventana destrozándola. Sus esposas o familias decían que primero escuchaban un rugido, luego la ventana romperse, después gritos aterradores de quien se llevaban entre gruñidos y no se atrevían a salir por miedo. Suponían que podría ser algún lobo o coyote muy grande, incluso algo que no era de este mundo, ya que por cómo se los llevaban, parecía ser otra cosa no humana. Por esa razón, el delegado permitió a los campesinos poder andar armados para que pudieran defender su vida o la de sus familias en caso de ser algún animal carroñero. No imaginaban que a quien se los estaba llevando, nada podrían hacerle sus balas. A los hombres lobo o nahuales se les mata de otra manera, no con unas balas simples de metal como las que iban a usar. Mientras que en casa de Evaristo, este notó que Juanito, su hijo, le tenía miedo a Lluvia. Miraba que huía asustado cuando ella se le acercaba. No dijo nada, pensando que era por los cambios hormonales en la muchachita, ya que apenas había salido de su pubertad y era muy gruñona con el niño. Nunca imaginó que el miedo de su hijo podría ser por otra cosa y que estaba en peligro, al igual que él y Martina, su mujer. Sabía de las desapariciones en el pueblo, a él mismo se le habían perdido algunos de sus animales. Nunca pensaría que la causante de todo esto estaba muy cerca de ellos. Pensaba que quien se los había llevado podría ser un animal de uña, lobo, coyote o hasta una hiena. Vivían en pleno cerro y en ocasiones esos animales bajaban por comida a los ranchos. Es aquí donde empieza a vivir el terror, porque una noche que ya estaban dormidos, Evaristo despertó sobresaltado. El ruido de una ventana romperse lo habían despertado. Al levantarse para indagar de qué habitación salieron esos ruidos, se escuchó un rugido, luego un potente aullido. Alarmado, pensando que un animal se había metido para hacerle daño a sus hijos, tomó su rifle y corrió a sus habitaciones. La ventana del cuarto de Lluvia estaba rota y ella no se encontraba en su cama. Luego fue a la de Juanito y lo encontró aterrado oculto bajo su cama. Cuando lo sacó, estaba temblando del miedo sin poder hablar. Solo señalaba con la mano hacia su ventana. Entonces, trabajosamente, pudo decir que Lluvia había pasado por ahí, convertida en un enorme perro humano. Evaristo y su madre lo escuchaban, sí con temor, pero no por lo que Juanito les decía. Era porque su hija no aparecía por ningún lado. Pensaron que aquel animal que había visto el niño se la había llevado como a los demás que estaban desaparecidos. Él también había escuchado un fuerte aullido, el rugido y la ventana romperse. No había duda que era un ser carnicero con un poder sobrenatural. Evaristo salió a buscarla en el monte con la esperanza de encontrarla aún con vida. Caminó recorriendo algunos 500 metros, rodeando sus terrenos.
pero no encontró a su hija, solo miró huellas enormes parecidas a las de un lobo. Pero estas fácilmente eran de la misma dimensión que su huarache, o tal vez hasta más grandes. Momentos después, al no encontrar nada, regresó a su casa. Su mujer y Juanito estaban solos y un asesino andaba suelto. Como un flechazo cruzó por su cabeza. Tal vez era lo que quería el asesino, que dejara a su familia sola. Rápido se regresó y cuando llegó a su casa, agitado abrió la puerta. Entonces, al abrirla, vio algo que le heló la sangre. En el piso estaba Martina desollada, muerta entre un charco de sangre, y un ser descomunal tenía entre sus garras a Juanito, casi desfallecido por el terror. Evaristo, furioso, tratando de salvar a su hijo, le disparó por varias ocasiones, acertando en el pecho de aquel engendro con sus fauces aún sangrantes. Al recibir los impactos, su sangre brotó en el rostro de Juanito, quien parecía ahogarse al tragarse parte de ella. La bestia, como si no hubiese recibido ninguna bala, furiosa soltó al niño y se abalanzó hacia Evaristo, que de un salto llegó hasta él y lo tomó con sus filosas garras. Este, con terror antes de morir, miró que entre las facciones de esa bestia se apreciaban las de Lluvia. Ahora creía a su hijo lo que le había dicho, que ella era un enorme perro, y entendía por qué lo encontró bajo su cama escondido. Siempre la miraba cuando se transformaba en ese animal y por miedo nunca se lo dijo. Fue lo último que pensó, porque después unas poderosas fauces le quitaron la vida de una mordida. Juanito miraba todo desde donde estaba tirado en el piso y vio que dejaba caer a su padre muerto. Luego, aquel engendro se fue, emitiendo un aullido dejándolo vivo. En el pueblo se hizo un gran revuelo con el suceso. Nunca se imaginaron que era ella, convertida en bestia, quien se llevaba a la gente. Se transformaba en un animal irracional tan feroz que ni siquiera a sus padres había reconocido y les quitó la vida para saciar el hambre con quienes le dieron un hogar. Pero nadie sabía que Evaristo se la había encontrado un día en el camino y que no era de ellos. Ni siquiera Juanito lo sabía. Por lo tanto, desconocía que no era su hermana y no comprendía por qué ella se podía convertir en lo que vio y él no, si eran de la misma sangre. La realidad era que a su hermana de crianza la habían abandonado sus padres porque había sido maldecida por hechiceros. Sabían en lo que se iba a convertir a sus 18 años y no deseaban que un mal día le sucediera eso que hizo con sus padres de crianza, quienes la recogieron del barbecho donde la encontraron abandonada para que no muriera de hambre y de frío. El engendro no respetó eso, ya que perdía sus instintos al convertirse en animal. A Juanito, al quedar solo, lo recogió una tía hermana de su mamá. Desde entonces siempre vivió con ella. La amargura siempre le hacía recordar ese fatídico día, ya que nunca lo pudo olvidar. ¿Cómo se puede olvidar algo tan escalofriante? Habían pasado 10 largos años y precisamente ese día cumplía sus 18. Entonces, su tía Isabel le interrumpió sus pensamientos al llamarlo para que partiera un pastel. Ella misma se lo había hecho. Cuando terminó su pequeña fiesta, Isabel le dijo algo que cambiaría su vida. Lluvia no era su hermana. Su padre un día la había encontrado abandonada en una parcela. Eso lo hizo odiarla y juró que la buscaría para vengar a sus padres. No obstante, había otra cosa que también desconocía. Aquel día que le cayó la sangre en su cara, cuando su papá le disparó, había bebido de ella y pronto, con la aparición de la luna, tendría cambios. Unos cambios que lo harían tan poderoso como la misma bestia que había matado a sus padres.
Había transcurrido el tiempo y Juanito ya no era aquel pequeño niño de 8 años asustadizo. Ahora era Juan a secas, un hombre recio y fuerte. Recién había cumplido sus 18, en los que 10 años atrás su hermana de crianza mató a sus padres. Ellos, por su buen corazón, erróneamente la habían recogido de un barbecho cuando sus padres la dejaron abandonada por ser una nahual. El hechizo de unos brujos en venganza contra sus padres le impregnaron esa maldición. Casi todos los días recordaba ese fatídico suceso como una terrorífica pesadilla, y hoy solo pensaba en cobrarle esa deuda a quien lo dejó huérfano. No sabía cómo, pero tenía esa necesidad impregnada en su sangre. Su tía Matilde lo había recogido, desde entonces vivía con ella, no tenía a nadie más en el mundo, y fue quien le reveló el secreto, que Lluvia no era su hermana, el mismo día que cumplió su mayoría de edad. No sabía que aquella maldición bruja lo había alcanzado también. Ahora la llevaba en su cuerpo, al haber tragado sangre de aquella demonio, cuando brotó de la herida con los balazos que le dio su padre. No obstante, pronto lo iba a saber. Esa maldición no se puede ocultar, al menos no por siempre. Una noche de luna llena, al estar dormido, unos fuertes dolores en su cuerpo lo despertaron. Sentía que le ardía, como si se estuviesen quemando sus tripas por dentro. Los espasmos que sentía eran dolorosos al estar cambiando su cuerpo. Sus extremidades le crecían pavorosamente en su primer transformación. El poder de la luna llena solo cumplía con su función, dando su poder a los que llevan en su sangre esa extraña anomalía que para muchos aún es difícil comprender. Al inicio, primero eran gritos desgarradores. Parecía que su garganta se iba a destrozar por ellos. Luego eran gruñidos. Después, cuando culminaron sus cambios, aullidos escalofriantes. Su tía Matilde despertó. Los ruidos habían sido exasperantes. Difícilmente no podrían haber sido escuchados por quienes vivían en esa casa. Estaban ellos solos y su casa estaba muy alejada de las demás, como todas en esa comunidad. Temiendo lo peor, sigilosamente se fue acercando a la habitación de su sobrino Juan, pensando que Lluvia convertida en bestia había regresado por él. Abrió cuidadosamente la puerta y lo que vio fue algo indescriptible para ella. Jamás imaginó que existiera una bestia como tal, pero no era Lluvia. Aquel ser tenía facciones masculinas de hombre y lobo. Se dio cuenta que era Juan convertido en nahual. Quiso ocultarse para que no la viera y le quisiera hacer daño. Pero ya era tarde. Aquel ente ya la había percibido. Su olfato de animal detectó su presencia. Se le quedó viendo entre gruñidos y una agitada respiración, pero sorprendentemente no le hizo nada. De un salto llegó hasta la ventana. Luego salió por ella destrozándola y se perdió en la oscuridad, dejando a su tía temblando de miedo. Entonces entendió a su sobrino por qué lo sintió tan bien cuando presenció la muerte de sus padres causado por un ser como él. Fueron días completos con sus noches, las que Matilde no supo nada de él. Sin embargo, en el tiempo que duró el ciclo de la luna llena, por los alrededores del pueblo se escuchaban rugidos y aullidos. La gente temía salir por las noches, pensando que aquella mujer perro había regresado y tenían miedo. Por supuesto que Matilde no había dicho que Juan también se convertía en uno para que no lo fueran a querer cazar. Lo extraño era que no se perdían personas, solo animales con los que aquella bestia se alimentaba.
Parecía que su mente aún era racional. Eso sería mientras no comiera carne humana. Su tía, angustiada por no saber nada de Juan, un día en la mañana fue a la casa de sus padres y ahí lo encontró. Aún tenía sus ropas hechas jirones y lo abrazó con mucho amor de saber que estaba vivo. Juan le dijo que ya no pertenecía a su mundo, aunque no era malo porque hasta hoy solo se había alimentado de animales. La maldición lo había tocado, pero que no había mal que por bien no viniera. Ahora podría buscar a Lluvia para cobrarle lo que le debía. Estaban en las mismas condiciones, mismo poder, la misma bestia en su sangre. La hora de su venganza había llegado. Matilde no dijo nada, solamente lo apretó más en aquel abrazo lleno de ternura. Era su único familiar y no quería perderlo también. No obstante, sabía que no cesaría en su afán de cumplir lo que traía en su mente. Era algo irremediable, y más hoy que su cuerpo traía algo descomunal, con mucho poder. Entonces lo dejó partir a que cumpliera su destino. Un destino incierto, porque no sabía si se lo iba a regresar con vida, ya que su travesía no era nada fácil, puesto que Lluvia podría matarlo también. La ventaja para Juan era que ella tal vez no lo reconocería. En los 10 años que habían pasado, podría haber cambiado su físico. En cambio él la recordaba tal cual. Nunca podría olvidar el rostro de la asesina de sus padres. Se fue cruzando montes y bosques, y cuando miraba un pueblo, llegaba a él para ver si escuchaba rumores de que estaban desapareciendo personas. Eso le indicaría que había encontrado al demonio. También cuando se transformaba en lobo, usaba su olfato lobuno. Con él podría detectar cualquier olor similar al suyo y encontrarla más pronto si ésta anduviera cerca. Así anduvo de pueblo en pueblo y entre los llanos, hasta que llegó a una comunidad donde no había mucha gente. Notó que los habitantes se veían muy temerosos. Entró a una pequeña cantina donde los hombres ya borrachos hablan de más y pidió una cerveza esperando escuchar algo fuera de lo normal. Ya estaba oscureciendo. Era el inicio del ciclo lunar y debía irse pronto, antes de que apareciera aquel astro nocturno y saliera la bestia que llevaba adentro. Estaba por salir del lugar cuando de repente una mujer llegó gritando que a su hija se le había llevado algo, como un perro enorme, pero con facciones de mujer. Escuchó que la gente decía que con esta ya eran 4 las personas desaparecidas. En eso, a la distancia, se escuchó un aullido y todos corrieron hacia la casa de la mujer. Ella les señalaba por dónde se había ido. Juan también los iba siguiendo, pero de forma discreta. En cualquier momento se podría transformar y si lo veían convertido en lobo, pensarían que era el asesino. Luego que llegaron al lugar, él se internó entre los árboles, alejándose de ahí para esperar la transformación. Ya sabía lo que quería. Cuando estuvo lo suficientemente lejos, solo alcanzó a recargarse en un tronco, porque justo en ese momento la luna apareció tras una montaña y con ella llegaron los espasmos de dolor. Nadie fue testigo de esa espectacular transformación, solo la noche y los animales nocturnos, hasta que culminó y se levantó erguido, desafiante, lanzando un potente aullido que hizo callar a los grillos que cantaban entre el pasto. Después, utilizando su olfato, empezó a seguir un aroma parecido al suyo. Unas veces caminaba rápido en sus 4 patas y otras se detenía levantándose en 2, como para retomar nuevamente aquel rastro con el aroma. Su agitado respirar indicaba que estaba ansioso por haber encontrado a la asesina de sus padres.
pero debía tener precaución. Aquella bestia también podía olerlo. Tenía los mismos instintos desarrollados como él. Siguió corriendo y mientras más avanzaba, más percibía aquel olor a pelaje húmedo de animal en el bosque, hasta que de repente encontró un zapato de la muchachita que se había llevado el ser y sintió que estaba cerca. Lo olfateó y con cautela, como lo hacen los lobos alfa, caminó sigilosamente. Parecía que estaba al acecho de su presa. En eso, su desarrollada vista, a pesar que estaba oscuro, a la distancia miró una cabaña y su fino oído detectó ruidos dentro de ella. Caminó tratando de no hacer ruido. Cuando estuvo frente a la puerta, escuchó gruñidos venidos de la cabaña y furioso, de un fuerte golpe la derribó. Entonces quedó frente a frente con Lluvia. Ella, cuando lo vio, por un momento se quedó titubeante, como si no creyera que otro ser como ella existiera. Juan el lobo miró que tenía a la muchacha aún viva, a punto de darle un zarpazo para devorarla. Pero al verlo la soltó. Su instinto le indicaba que le querían quitar a su presa, y los lobos se disputan su comida peleando a muerte. Solo el vencedor podría disfrutar del festín. Nunca reconoció que ese lobo era Juan, su hermano de crianza. En ese momento, un fenómeno natural se desarrollaba afuera. Nadie había notado que un eclipse lunar estaba por suceder. Era otro suceso demasiado extraño. Lluvia lanzó un rugido y de un salto cayó sobre él. Juan la recibió de un zarpazo y, rodando entre los matorrales tratando de causar heridas letales, tiraban poderosos zarpazos con sus filosas garras. La mujer nahual era muy poderosa y por momentos parecía que iba a vencer a Juan. Solo que éste, al recordar cómo había matado a sus padres, la rabia le impregnaba fuerzas y lograba recuperarse. Ambos se daban tajantes zarpazos, pero estos se curaban rápidamente. Solamente sacando su corazón o cercenando el cuello podrían morir. Sin embargo, eso se veía algo imposible. Los dos parecían ser indestructibles. Eran unos semidioses. Hasta que a uno le favoreció la fortuna y de un tajo cercenó la garganta del otro. Luego, con su poderosa garra abrió el pecho del lobo caído, le sacó el corazón y, por coincidencia sin saberlo, en el preciso momento de llevarse a cabo el eclipse, emitiendo un rugido, se lo tragó. La chica veía todo aterrada pensando que igual iba a morir. Entonces, inexplicablemente empezó a regresar a su forma humana, hasta ser la figura de Juan. No sabía qué había sucedido, ni él mismo lo entendía, pero dejó de ser hombre lobo. El poder del eclipse lunar había roto aquella maldición. Juan pensó que quizás fue porque quien le transmitió la maldición estaba muerta. O tal vez sucedió que al haberse comido su corazón, el hechizo se había roto. No imaginaba que el eclipse había tenido mucha influencia en eso. Pero quizás también fueron las tres cosas a la vez. No lo comprendía, pero ya era un hombre normal. Se puso unas ropas que estaban en la cabaña, tomó a la muchachita y la llevó con sus padres. Después se iría a su pueblo. Matilde estaba preocupada por él. No podía olvidarse de la mujer que lo había criado como su madre desde los 8 años. Por fortuna, los pueblerinos habían llegado oportunamente en plena pelea, cuando Juan estaba a punto de ser derrotado por el brujo nahual, su cuñado y su mujer, porque de no haber sido por sus disparos, seguramente lo hubiesen matado de brutales zarpazos. Pero gracias a eso, los disparos aturdieron a las bestias y Juan aprovechó el momento para derrotar a 2 de sus adversarios. La loba nahual
alcanzó a huir por miedo a ser destrozada por Juan. Desde entonces, los pobladores supieron que Juan era una bestia poderosa, pero también supieron que él no les haría daño. Al contrario, los había protegido acabando con los seres malignos, primero con Lluvia y ahora con las dos bestias más poderosas por ser nahuales y brujos. Por eso ahora lo llamaban Juan el Nahual Protector. Matilde, su tía, una vez le comentó que no debían confiarse. Había escapado una bruja, eran muy traicioneras y en cualquier momento podría querer tomar represalias por haber matado al hermano y a su macho. Juan estaba consciente de ello, por eso le prometió a su tía que estarían prevenidos. La bruja también sabía de su poder y si osaba atentar contra él, sería tanto como un suicidio de su parte, ya que no era una buena rival. Acabaría con ella fácilmente, de manera que no debía preocuparse. Por otra parte, la tranquilidad que había en el pueblo parecía estar de acuerdo con Juan, ya que se veía que nada podría perturbarla. Además, sabiendo que la cuidaba alguien muy poderoso, sería casi imposible que se atrevieran a molestarlos, y menos si eran humanos comunes. Un día llegó al pueblo una hermosa muchacha. Parecía una chica ordinaria, venida de alguna comunidad o aldea, de las que abundan por los alrededores. La acompañaba otra mujer mayor, que al parecer era su madre, o al menos un familiar de ella. Cuando miraron a Juan afuera de su vivienda, le preguntaron si no sabía de alguna casa que rentaran donde pudieran vivir. El chico les contestó que él tenía una y estaba sola. Él vivía en la de su tía desde que sus padres habían muerto. Si querían se las rentaba. Nomás debían acondicionarla, debido a que estaba un poco maltrecha por estar abandonada. Ellas, gustosas, aceptaron, diciéndole que si las podía llevar al lugar. Cuando estuvieron en la casa, él mismo les ayudó a repararla. Solo eran detalles, y cuando terminaron, las dos mujeres se instalaron en ella. Después, Juan se despidió, diciendo que si lo necesitaban ya sabían dónde vivía. Desde ese día lo frecuentaba mucho. Parecía tener algún interés en Juan. Su tía Matilde, cuando vio a la chica, aprovechó el momento y le dijo que era muy linda. Al parecer él le gustaba como hombre y que no dejara pasar la oportunidad de hacerla su novia. En la mirada de Juan brillaron sus ojos. Sin lugar a dudas, también a él le gustaba la muchacha. Entonces empezó a cortejarla hasta que le pidió fuera su novia y ella, gustosa, lo aceptó, cosa que a su tía también la hizo feliz. Al parecer, también fue del agrado para la mujer que vivía con ella, porque en su rostro se dibujó una sonrisa de satisfacción y lo dejó notar porque propuso festejar brindando por aquella linda pareja de novios. Transcurrió el tiempo y aquellos novios parecían enamorarse cada vez más. Para todos lados andaban juntos y no se separaban hasta que cada quien se iba a dormir. Matilde también quería mucho a la muchacha de nombre Mariel. Trataba con mucho amor a su sobrino y eso se había ganado su cariño. Por su parte, la chica se veía que también estimaba mucho a la tía de su novio, pero se veía algo raro en ella. Pareciera ocultar cosas que no eran buenas. Mientras que en la casa donde vivía, la otra mujer de nombre Meche tenía una discusión con ella. Le decía que tenía que hacerlo pronto, si no quería que le pasara nada a su familia. Entonces le dio un brebaje y una daga de plata. Mariel la tomó temblorosa y la guardó. Era horrendo lo que le pedía que hiciera, pero debía acatar sus órdenes. Estaban en juego sus padres. Para causarle más miedo y la obedeciera, ante sus ojos se convirtió en una bestial perra. Al estar transformándose,
El crecimiento de sus extremidades le causaban horripilantes dolores entre gritos y rugidos, hasta que su cuerpo se llenó totalmente de pelo. También sus garras y fauces crecieron pavorosamente. Luego lanzó un potente aullido. Mirándola con furia, abandonó el lugar para perderse entre la extensa niebla que en ese momento cubría la noche, y no regresó hasta muy entrada la madrugada. Pero llevaba consigo un dedo de su padre y otro de su madre, haciéndole saber con ello que si no la obedecía, la próxima vez traería sus cabezas. Mariel, llena de miedo, se soltó llorando. Era la vida de sus padres o la del hombre que amaba, y debía escoger entre los dos. Al día siguiente por la tarde, fue con Juan como regularmente lo hacía. Comió con él y su tía, disfrutando de su compañía. Parecía que sería la última vez que lo vería. Estaba nerviosa y se le notaba, porque de vez en cuando, sin querer, tiraba un sartén o derramaba alguna bebida. Ellos lo notaron y le preguntaron si le sucedía algo malo, pero ella les contestó que no, solo pasó una mala noche porque no había dormido bien. Ya cuando se hizo de noche, en vez de querer irse a su casa, le pidió a Juan que si se podía quedar a dormir con él. Le pareció extraño, pero hacía tiempo que lo deseaba y le dijo que si no había ningún problema con su tía, podía quedarse. Ella como respuesta le dio un beso y más tarde se dispusieron a dormir. Pero antes, Mariel le ofreció un té relajante para que durmiera más tranquilo, sin imaginar que le había echado el brebaje que la bruja le diera. Aquella bebida era algo para que se durmiera y no se pudiera defender cuando clavara el puñal en su corazón. Sacó el puñal y lo levantó en todo lo alto, dispuesta a hundirlo hasta su empuñadura, con todo el dolor de su corazón. Verdaderamente estaba enamorada de él, pero no tenía opción. La vida de sus padres estaba en peligro. Antes de hacerlo, por su nerviosismo tumbó del buró la taza en la que le diera el té a Juan. El ruido que causó al quebrarse despertó a Matilde, quien desde su cuarto gritó si sucedía algo. Dormía a un lado de la habitación de Juan y al no obtener respuesta, pronto se levantó para ir a ver qué sucedía. Al abrir la puerta, miró que Mariel aún tenía la daga en sus manos. Corrió hacia ella y arriesgando su vida logró quitársela, y Mariel, sin fuerza, se derrumbó llorando. Matilde le reclamó el por qué quería hacerlo. Ella no pudo más y le contó su situación. Incluso llevaba los dedos de sus padres consigo y se los mostró diciéndole que esa bruja quería vengar al hermano y a su hombre, el brujo Nahual. Matilde sabía de lo que hablaba, se lo había dicho a su sobrino apenas unas semanas antes, que podría querer tomar venganza. Entonces le dijo que por la mañana regresaría con esa arpía, como si haya matado a Juan. Llenaría el puñal con sangre de una gallina para engañarla, aparentando que había hecho lo que le pidió. Pero no debía ponerse nerviosa porque la descubriría. De ello dependía poder salvar a sus padres. Ya que amaneció, le contaron a Juan lo sucedido y este dio un beso a su tía por haberle salvado y a su novia le prometió rescatar a sus padres. Ella no tenía la culpa, puesto que estaba siendo obligada a hacer lo que no quería. Llegó a su casa, tratando de aparentar toda la calma posible, y al mirar a la bruja, le mostró la daga ensangrentada. No obstante, ella ignoraba que era de una gallina. Con una sonrisa de triunfo, le dijo a la muchacha que cuando llegara la noche, iría a liberar a sus padres. Sin embargo, Mariel no sabía que sus planes eran matarla para no dejar testigos y después lo haría con sus padres. Así llegó la noche y en cuanto apareció la luna llena,
se transformó nuevamente en animal y con una voz bestial le dijo: Si pensaste que te iba a liberar junto con tus padres, estás equivocada. Todos van a morir por mis garras. Al levantar su garra preparando el zarpazo, de repente la ventana crujió hecha añicos y por ella entró Juan transformado en lobo, propinándole zarpazos y mordidas. La bruja perro se defendía también tirando zarpazos, sabía que de ello dependía su vida, era vencer o morir. No obstante, Juan el Nahual era mucho más poderoso. El eclipse lunar lo había llenado de poder y de una mordida cercenó su cuello, mientras que con su garra atravesaba su pecho, sacando su corazón devorándolo de una sola mordida. Esta vez no le perdonaría la vida. Mariel no creía lo que estaba viendo. ¿Cómo creer que su novio era un nahual? Pero se tranquilizó al ver a Matilde acercársele y acariciarlo. Después, el nahual le pidió uno de los dedos de sus padres y utilizando el olfato se fueron. Él iba siguiendo el rastro con su aroma hasta encontrarlos en una lejana cabaña vivos. Se los trajeron a casa de Juan. Desde entonces vivieron felices. Ya no había más bestias que quisieran hacerles daño. Ese fue el poder que se le dio a un hombre que no lo quería, pero que sin embargo, a final de cuentas, fue quien lo hizo feliz. Mantus Saratus, Madison Daratus, Malevius Demonsolticis. Regresando al pasado, unos años antes, los tiempos no eran buenos para una humilde familia formada por Gilberto, Ramona y su hijo de 15 años, debido a que unas gentes perversas los querían ver muertos. Era un pleito venido por generaciones y de esa generación solo quedaban ellos vivos. Era la razón por la que se la pasaban huyendo de aquellos que eran brujos, porque si los encontraban, no dudarían de matarlos de la peor manera y nada los detendría, ya que eran casi indestructibles por su poder brujo. La gente les temía, su hechicería era oscura y podían hacer cualquier cosa con ella. No sabían que ya los habían encontrado por medio de su magia, y cuando llegaron a la vivienda de aquella pareja, temblaron de miedo. Sabían lo poderosos que eran. Su odio venía desde sus antepasados por generaciones. Ellos con su poder brujo habían matado a muchos de su sangre. Cuando llegaron a su humilde choza, iban convertidos en lobos y un aullido los hizo temblar. La pareja solo tenía un hijo y su temor era que le fueran a hacer algo a él. Estaban en espera de otro con una gestación de apenas un mes. Ni siquiera sabían que estaba encinta, ya que su embarazo era aún muy prematuro. Con una voz cavernosa entre bestia y humano, el animal macho les dijo: Pensaron que nunca los iba a encontrar, malditos. Subestimaron mi poder, pero ahora mismo van a saber lo que puedo hacer. Con él haré que renieguen hasta de su misma sangre. Tú, perra, sé que estás embarazada y tu hijo llevará mi maldición. Entonces, diciendo unas extrañas palabras, empezó un ritual con el que haría un conjuro. Su pequeño hijo, al ver a sus padres en peligro, se fue contra ellos, tratando de pegarles con un palo. Pero otro de los brujos lo lanzó contra la pared con un zarpazo y este cayó muerto, con su pecho destrozado. Sus padres solo vieron caer su cuerpo inerte, no podían hacer nada. El nahual brujo, al estar haciendo el conjuro, con su misma voz escalofriante les dijo: No los mataré. De eso se encargará alguien de su misma sangre. Lo que llevas en tu vientre será una bestia insaciable.
mala y poderosa. Ellos les hará desear 1000 veces su muerte. Esa será mi maldición. Y emitiendo una escalofriante carcajada, abandonaron el lugar, dejando muerte y desolación en la humilde pareja que desde hacía tiempo venían huyendo de ellos porque nada podían hacer contra su poder. Con mucha tristeza enterraron a su hijo. También le habían cortado la cabeza para que no se fuera a convertir como ellos y quisiera intentar vengar a sus padres. Lo que querían aquellos brujos era eliminar de la tierra sus raíces, ya que al parecer sus ancestros también habían sido brujos y se habían matado entre las dos familias. Pasó un tiempo y cuando tenía 7 meses de embarazo, Ramona comenzó a sentir dolores en su vientre. Gilberto pensó que había llegado la hora del parto y creyó que el nacimiento se había adelantado. Entonces recostó a su mujer en un petate. Él mismo ayudaría a Ramona a traer al mundo a su hijo. Pero de repente, la panza de su esposa se empezó a abrir, saliendo de ella un pequeño monstruo. Primero salieron sus garras, luego un rostro como de perro se asomó por la enorme rajadura que sus garras habían hecho. Gilberto, aterrado al ver eso, supo que la maldición que los brujos le habían enviado era real, y con ello vio cómo aquel ser se alimentaba de su propia madre. Esperó a que se durmiera, aprovechando el momento para enterrar a Ramona. Luego que la vio dormida, se la llevó lejos y la abandonó en un barbecho, creyendo que moriría de hambre. Fue cuando Evaristo, el padre de Juan, la encontró. Lo demás, Juan lo estaba viviendo, y al parecer el eclipse lunar había roto la maldición que Lluvia le había transmitido con su sangre. Por lo tanto, en la comunidad que dejara por ir en busca de Lluvia, su tía Matilde desde lejos lo vio llegar. No podía creer que estaba vivo y mucho menos que había regresado. Lo recibió con un abrazo, igual como cuando se había marchado. Juan le contó brevemente todo lo que sucedió desde que se fue hasta lo del eclipse, diciéndole también que Lluvia estaba muerta, sus viejos estaban vengados y desde ahora ya no la dejaría sola nunca más. Sembrarían las tierras como lo hubiesen querido sus padres. Sin embargo, Matilde tenía sus dudas. No estaba muy convencida que un eclipse lunar pudiera terminar con el poder de una brujería, pero no dijo nada, esperando que fuera verdad. No quería arruinar la felicidad de su sobrino por haber regresado. Luego fue como Juan dijo, sembraron las tierras y por algún tiempo fue así. Ahora en su comunidad la gente vivía tranquila. El miedo se había ido desde que la bestia dejó de aparecer y podían andar en sus labores sin ningún temor. Nunca supieron que Juan era una de ellas y tampoco sabían que él había acabado con la nahual maligna. Cierto día su tía Matilde le comentó que por qué no se hacía una novia. En el pueblo había muchas muchachas lindas que gustosas lo aceptarían como tal. Él le contestó que para eso primero necesitaba estar totalmente seguro que el mal que habitaba su cuerpo estaba erradicado. No quería poner en peligro a nadie si esa bestia aún permanecía dentro de su sangre. Matilde no dijo nada. Las palabras de su sobrino eran verdad. Aunque ya no se había transformado, aún no estaban seguros que un día estando en peligro, la bestia no regresaría a su cuerpo. Por otro lado, en la choza de los papás de Lluvia, después de 29 años los brujos fueron nuevamente. Deseaban saber qué había sucedido con ellos. Su padre, aunque ya era viejo, aún vivía. La imponente figura del nahual brujo, emitiendo un poderoso rugido, le preguntó por ella. El anciano les dijo que después de haber matado a su mujer al nacer, la abandonó en un barbecho muy lejos de ahí,
y solo vio que un hombre montado en un burro la encontró y se la llevó. Pero de eso ya hacía 29 años y no sabía nada de ella. La bestia, enardecida porque sus planes no habían salido como él quería, de una mordida devoró su cabeza. Después, por medio de magia, buscó a Lluvia y con ella, en una alucinación, miró todo desde un inicio. Entonces se dio cuenta de la existencia de Juan y que tenía el poder nahual en su sangre. Era cruel y no permitiría que existiera otro como él si no pertenecía a su linaje. Por eso decidió buscarlo para matarlo. Estaban lejos, pero convertidos en lobos llegarían más pronto. Solo eran 3 brujos los que quedaban del clan, 2 hombres y una mujer, quien era su pareja. Con ellos sería suficiente. Uno solo no podría contra ellos. Además, contaban con la brujería. Eso los hacía más poderosos que Juan. Al menos así lo creían. Se fueron en busca de su presa y tras de mucho caminar, encontraron la cabaña donde había sido el encuentro con Lluvia. No tenía mucho tiempo de eso y vieron su cadáver semidevorado sin corazón. Emitieron un aullido en señal que estaban cerca de su presa. Estaban ansiosos por encontrarlo. Continuaron, se deslizaban rápidamente, sus pezuñas lobunas eran fuertes y devoraban distancias velozmente. Hasta que casi al amanecer llegaron al pueblo donde estaba Juan. Como no podían atacarlo de día, esperaron ocultos en el monte a que se hiciera de noche. Lo timarían por sorpresa y matarían a quien se interpusiera en ello. Llegó la noche y se deslizaron en silencio, convertidos en enormes perros. Querían timarlo por sorpresa y de un golpe derribaron la puerta al mismo tiempo que lanzaban un rugido. Pero no había nadie. Juan vivía con Matilde y el ruido de los rugidos lo pusieron alerta. No obstante, recordó que ya no podía transformarse en lobo y se ocultó junto con su tía en su habitación. De repente, una ventana crujió al romperse y una garra sacó del cabello a Matilde, mientras que los otros 2 destrozaban la puerta, apareciendo las imponentes bestias del brujo y su hembra. Luego llegó el otro, con su tía llevándola entre sus garras. Juan se sentía indefenso. Por primera vez se arrepentía de haber perdido su poder de convertirse en bestia y volvió a sentir miedo. Aquel ser le dijo que era quien le había dado el poder a la niña, por lo tanto, le pertenecía y venía a quitárselo. Entonces, tomó a su tía y la arrojó contra el muro y ésta cayó sin sentido. Juan, al sentirse amenazado y en peligro, algo sintió por dentro e increíblemente su cuerpo se empezó a transformar. Pero su sentir era diferente porque sentía un poder superior a cualquier otro. El eclipse no se lo había quitado, al contrario, lo había hecho más poderoso. Solamente permanecía dormido y ahora podía dominar su transformación a placer, fuera de día o de noche. Uno de los brujos se abalanzó contra él, pero este lo recibió con un zarpazo letal, traspasando su pecho de un solo golpe, quedando entre sus garras el corazón palpitante de aquella bestia. Vaya que de verdad era muy poderoso. El brujo líder, al ver tal poder, trató de dominarlo con magia, pero tal era su poder que no pudo ni con eso y se abalanzaron los 2 para matarlo fácilmente. Sin embargo, no les era fácil, a los 2 les daba batalla. También la necesidad de salvar a su tía le proporcionaba más fuerza. Estuvieron peleando por un largo tiempo entre rugidos y zarpazos. Causaba heridas y también lo herían, pero las cortadas cerraban casi inmediatamente. Solo que eran 2
y sus fuerzas mermaban poco a poco, hasta que llegó el momento que lo dominaron y casi sentía la garra que le quitaría su vida. Pero de pronto se escucharon disparos y las bestias se doblaron al recibir los impactos. Eran la gente del pueblo, armados con machetes y escopetas, que iban en ayuda de Juan y Matilde, arriesgando su vida a pesar de saber que quienes los atacaban eran unas bestias. Pero las balas solamente los derribaron, con eso no podían matarlos. No obstante, le dieron tiempo a Juan de recuperarse y al verlos aturdidos por los disparos, aprovechó el momento y de tremendos zarpazos acabó con el brujo. La loba nahual, al ver muerto a su macho, huyó. No quería morir despedazada como él. Juan se transformó en humano y pronto acudió en ayuda de su tía. Creía que estaba muerta, pero solo había perdido el conocimiento por el golpe y se puso feliz por ello. Los pueblerinos no daban crédito a lo que vieron. ¿Cómo imaginarse que Juan era una bestia poderosa? Cuando Matilde despertó, les explicó todo, desde que su cuñado Evaristo había encontrado a Lluvia en el barbecho, quien contagiara a Juan con su sangre, pero él era bueno y no les haría daño. Juan agradeció su ayuda, quedando en deuda con ellos, y luego cada quien se fue a su casa. Desde entonces se sintieron protegidos por él. Era un ser casi indestructible, como un semidios. Se cuidarían entre sí de quienes atentara contra ellos. Por eso, desde ahora sería la bestia, un nahual protector de su pueblo.